Iglesia Cristiana Melquisedec presenta Mensajes del Cielo. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Que la paz de Dios sea con todos los que escuchan este mensaje, que es un mensaje de paz, de bendición de parte de Dios. Ciertamente hay un mensaje de Dios para los enfermos, porque Dios ama a todos los enfermos. Y ese mensaje pues está contenido en la Santa Palabra, en la Biblia. Y este mensaje dice así: ¿está alguno enfermo entre vosotros? Llame a los ancianos de la iglesia y oren por él, ungiéndole con aceite en el nombre del Señor. Y la oración de fe salvará al enfermo, y el Señor lo levantará, y si estuviera en pecados le serán perdonados. Es un mensaje del amor de Dios, porque Dios ama a todos los enfermos. Él nos ama, Él nos comprende. Y bueno, pues este mensaje se puede decir que contiene 7 puntos, 7 claves para la salud, porque pues todos nos hemos enfermado, todos necesitamos de la ayuda de Dios. Entonces Él nos da en su santa palabra 7 claves para nuestra salud. Claro que antes de ver estas 7 claves tenemos que tomar en cuenta que hay 4 causas principales por las que vienen las enfermedades. Y esas causas, pues la primera es por reprensión. No todas las enfermedades son por reprensión, pero sí hay unas enfermedades que vienen por reprensión, como el caso bíblico de María, la hermana de Moisés, que, bueno, por haber pecado, por haber hablado contra su hermano Moisés, ya sabemos que le cayó lepra. Ese es un caso. Otro caso es por prueba. Vemos el caso de Job, que aunque no había hecho nada malo, pues él fue probado, ciertamente, aunque sus amigos lo acusaban de que algo malo había hecho, pero sabemos que era una prueba. Y el tercer caso dice, para que las maravillas de Dios sean manifestadas. Es el caso de un cieguito al que el Señor iba a sanar, y los discípulos le preguntaron: Señor, ¿quién pecó, este o sus padres, para que naciera ciego? Y él dijo: ni este pecó ni sus padres, sino para que las maravillas de Dios sean manifestadas. Ese es el tercer caso. El cuarto caso, pues es por causas naturales. Vienen enfermedades por causas naturales, degenerativas, como el caso de Eliseo. La Biblia nos habla acerca de Eliseo, que estaba enfermo, siendo un profeta de Dios que había sanado enfermos y hasta resucitado a los muertos, pero cuando se enfermó él mismo no sanó, porque pues era una causa natural de que pues todos teníamos que llegar a ese final. Bueno, pero este caso que dice aquí la palabra de Dios en la carta del apóstol Santiago, capítulo 5, versículo 14, el mensaje de Dios para los enfermos dice: ¿está alguno enfermo entre vosotros? Llame a los ancianos de la iglesia y oren por él, ungiéndole con aceite en el nombre del Señor. Y la oración de fe salvará al enfermo, y el Señor lo levantará, y si estuviera en pecados le serán perdonados. Aquí vemos pues los primeros 3 puntos de los 7 puntos que nos da el Señor Dios para nuestra salud. Aquí están los primeros 3. Primeramente dice: ¿está alguno enfermo entre vosotros? Llame a los ancianos de la iglesia. Bueno, eso es lo primero. Sí, porque Dios puso ancianos, enseñadores, puso personas para que estuvieran a cargo de congregaciones, y dice aquí que hay que llamarlos. Y luego dice también: y oren por él. Este es el segundo punto, la oración. Oren por él, ¿sí? Porque pues es necesaria la oración, y orar pues es pedirle a Dios que Él nos sane. Y el tercer punto dice: ungiéndole con aceite en el nombre del Señor, o sea, de nuestro Señor Jesucristo.
ungiéndole con aceite. Bueno, pues esto es mandato divino. Aquí están las primeras 3 claves para nuestra salud, porque Dios ama a los enfermos y Dios quiere que, pues, darnos esa salud. Pero claro, pues hay un procedimiento correcto, bíblico, que el Señor nos da para que nosotros podamos recuperar nuestra salud cuando la hemos perdido. Y principalmente, pues aquí dice la segunda parte: y la oración de fe salvará al enfermo, o sea, lo sanará, y el Señor lo levantará, y si estuviere en pecados, le serán perdonados. Entonces aquí vamos a enfocarnos al caso de cuando la enfermedad es por reprensión, porque aquí dice si estuviera en pecados, o sea, si se enfermó por causa de haber pecado, pues sus pecados le serán perdonados. Bueno, eso es lo primero que tenemos que ver, que cuando una persona está en pecados, bueno, pues dice aquí, si estuviera en pecados le serán perdonados. Eso es lo primero que tiene que pedir una persona que se ha enfermado por causa de sus pecados, arrepentirse de sus pecados para que el Señor le perdone, pedirle perdón al Señor. Si estuviera en pecado le serán perdonados. Tenemos el caso de, pues, unos enfermos que fueron sanados por nuestro Señor Jesucristo, que se habían enfermado por causa de sus pecados. Y como digo, no todas las enfermedades son por causa de pecado. Claro, hay personas que, como los amigos de Job, que decían, algo has de haber hecho, porque cuando has visto que uno que se porte bien le vaya mal. Sí, la mayoría de la gente pues esa idea tiene, como también los apóstoles pues tenían esa mala idea de que el cieguito había nacido ciego porque alguien pecó. Sí, buscan siempre esa causa de pecado, pero no siempre. El Señor le dijo, no, esto no es por causa de pecado, ni él pecó ni sus padres, sino para que las maravillas de Dios sean manifestadas. Pero lo que vamos a ver, los casos de pecado, no todos son por pecado. Tomemos en cuenta que nuestro Señor Jesucristo vino a su pueblo, al pueblo de Israel, un pueblo que estaba educado en la ley de Dios. Entre esas leyes, pues leyes higiénicas para que ellos pudieran conservar su salud, pero claro, no todos obedecían esas leyes. Entonces venía la enfermedad. Hay que tomar en cuenta que el pecado, pues ¿qué cosa es el pecado? Bueno, la palabra de Dios dice, por acá en 1 de Juan capítulo 3, ¿qué cosa es el pecado? Claro, hay varias definiciones. Una de ellas dice, 1 de Juan 3:4, cualquiera que hace pecado traspasa también la ley, pues el pecado es transgresión de la ley. Entonces, cuando alguien ha pecado, quiere decir que ha transgredido la ley de Dios. Claro, vienen consecuencias, y entre esas consecuencias vienen las enfermedades. Entonces, ¿qué necesitamos? Revertir eso que nos ha ocurrido para, pues, pedirle perdón a Dios y no volverlo a hacer. Bueno, vamos a ver un caso de un enfermo que se había enfermado por causa de pecado. En el Evangelio de San Marcos, capítulo 2, dice, y entró otra vez en Capernaum después de algunos días y se oyó que estaba en casa, y luego se juntaron a él muchos que ya no cabían ni aún a la puerta, y les predicaba la palabra. Entonces vinieron a él unos trayendo un paralítico que era traído por 4, y como no podían llegar a él a causa del gentío, descubrieron el techo de donde estaba, y haciendo abertura bajaron el lecho en que yacía el paralítico, y viendo Jesús la fe de ellos, dice al paralítico, hijo, tus pecados te son perdonados. Claro que esto causó pues sorpresa a los que estaban ahí. Bueno, es que él no había ido supuestamente para que le perdonaran sus pecados, él había ido para que lo sanara el Señor. Sí, pero el Señor sabía que este hombre estaba en pecados, entonces lo primero, antes de sanarlo, le perdonó sus pecados. Y bueno, pues así como vamos a ver otro caso en el Evangelio de San Juan,
otro que también se había enfermado por causa de sus pecados. Pero en este caso era un hombre que ya había reconocido sus pecados, se había arrepentido, había pedido perdón a Dios, pero la enfermedad persistía. Y este enfermo pues fue sanado también por nuestro Señor Jesucristo. Dice: después de estas cosas era un día de fiesta de los judíos, y subió Jesús a Jerusalén, y hay en Jerusalén a la puerta del ganado un estanque que en hebraico es llamado Betesda, el cual tiene 5 portales. En esto yacía multitud de enfermos, ciegos, cojos, secos, que estaban esperando el movimiento del agua, porque un ángel descendía a cierto tiempo al estanque y revolvía el agua, y el que primero descendía en el estanque después del movimiento del agua era sano de cualquier enfermedad que tuviese. Y estaba ahí un hombre que había 38 años que estaba enfermo. Como Jesús vio a este echado y entendió que ya había mucho tiempo, dícele: ¿quieres ser sano? Señor, le respondió el enfermo, no tengo hombre que me meta en el estanque cuando el agua fuere revuelta, porque entre tanto que yo vengo, otro antes de mí ha descendido. Dícele Jesús: levántate, toma tu lecho y anda. El Señor lo sanó, ya sus pecados habían sido perdonados, la enfermedad persistía, el Señor lo sanó y además le dio una recomendación. Dice: después le halló Jesús en el templo y díjole: he aquí has sido sanado, no peques más, porque no te venga alguna cosa peor. No peques más, esa es la recomendación, y ese es el punto número 4. Ya llevábamos 3. Primero, si alguno está enfermo, llame a los ancianos de la iglesia, punto número 1. Número 2, oren por él. Punto número 3, ungiéndole con aceite en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Punto número 4, no peques más. Pues sí, porque si vuelves a pecar, pues te vuelves a enfermar. El Señor dijo: no peques más, porque no te venga alguna cosa peor. Peor que eso que le había pasado a este hombre, pues sí, porque el pecado nos aleja de Dios, sobre todo si recordamos que dice que el que hace pecado traspasa la ley, porque el pecado es transgresión de la ley. Entonces vamos a ver una ley que es para que conservemos nuestra salud. Claro, todas las leyes de Dios son para nuestro bien, no hay ningún mandamiento, ninguna ley que el Señor Dios haya hecho para nuestro mal, todas son para nuestro bien. Se puede decir que las leyes son consejos de parte de Dios a manera de leyes, o leyes a manera de consejos, y todas son para nuestro bien. Entonces vamos a ver unas leyes o consejos que el Señor Dios nos dio para que pudiéramos conservar nuestra salud. Bueno, aquí en Levítico capítulo 11 vamos a ver estos consejos, leyes que nos dio el Señor Dios para nuestra salud. Dice: y habló Jehová a Moisés y a Aarón diciéndoles: hablad a los hijos de Israel diciendo: estos son los animales que comeréis de todos los animales que están sobre la tierra. De entre los animales todo el de pezuña y que tiene las pezuñas hendidas y que rumia, este comeréis. Estos empero no comeréis de los que rumian y de los que tienen pezuña. El camello porque rumia mas no tiene pezuña hendida, habéis de tenerlo por inmundo. También el conejo porque rumia mas no tiene pezuña, tendréislo por inmundo. Asimismo la liebre porque rumia mas no tiene pezuña, tendréisla por inmunda. También el puerco porque tiene pezuñas y es de pezuñas hendidas, mas no rumia, tendréislo por inmundo. De la carne de ellos no comeréis, ni tocaréis su cuerpo muerto, tendréislos por inmundos. Ahí está el mandamiento de Dios. Claro, esto en cuanto a los animales del campo. También hay para los animales acuáticos, cuáles son los que son limpios, cuáles son los inmundos, los volátiles también. Aquí está la lista por escrito en Levítico capítulo 11. Y claro que si llevamos a cabo la obediencia a estos mandamientos va a ser para nuestro bien. Dios no se va a beneficiar con que yo deje de comer carne de puerco, pero yo sí me voy a beneficiar. Y claro, también al Señor le molesta si nosotros desobedecemos, porque Él nos ama y no quiere que nos enfermemos. Vamos a ver en Isaías capítulo 65, dice el Señor Dios:
Extendí mis manos todo el día a pueblo rebelde, el cual anda por camino no bueno en pos de sus pensamientos, pueblo que en mi cara me provoca de continuo a ira, sacrificando en huertos y ofreciendo perfumes sobre ladrillos, que se quedan en los sepulcros y en los desiertos tienen la noche, que comen carne de puerco y en sus ollas hay caldo de cosas inmundas. Eso no le gusta al Señor. Claro, es como si vemos a un hijo, a un nieto, a un niño que está comiendo tierra, decimos, eso no lo hagas. Claro, él no sabe, pero nosotros los que sabemos tenemos que decirle que eso no es bueno. También hay otro texto en el capítulo 66 de Isaías que dice: los que se santifican y los que se purifican en los huertos, unos tras otros, los que comen carne de puerco y abominación y ratón, juntamente serán talados, dice Jehová. Pues sí, al Señor no le gusta que desobedezcamos sus mandamientos, porque eso nos enferma. Y si Él nos da unos mandamientos, son para nuestro bien. Tomemos otro caso, un caso del Nuevo Testamento. Todos hemos oído acerca de un hombre endemoniado que fue sanado por nuestro Señor Jesucristo, y que, bueno, pues los demonios le pidieron un favor al Señor. Les voy a leer: y vinieron de la otra parte de la mar a la provincia de los Gadarenos, y salido él del barco, luego le salió al encuentro de los sepulcros un hombre con un espíritu inmundo, que tenía domicilio en los sepulcros, y ni aun con cadenas le podía alguien atar, porque muchas veces había sido atado con grillos y cadenas, mas las cadenas habían sido hechas pedazos por él, y los grillos desmenuzados, y nadie le podía domar. Y siempre de día y de noche andaba dando voces en los montes y en los sepulcros, e hiriéndose con las piedras. Y como vio a Jesús de lejos, corrió y le adoró, y clamando a gran voz dijo: ¿qué tienes conmigo, Jesús, Hijo del Dios Altísimo? Te conjuro por Dios que no me atormentes. Porque le decía: sal de este hombre, espíritu inmundo. Y le preguntó: ¿cómo te llamas? Y respondió diciendo: Legión me llamo, porque somos muchos. Y le rogaba mucho que no le enviase fuera de aquella provincia, y estaba ahí cerca del monte una grande manada de puercos paciendo, y le rogaron todos los demonios diciendo: envíanos a los puercos para que entremos en ellos. Y luego Jesús se lo permitió, y saliendo aquellos espíritus inmundos, entraron en los puercos, y la manada cayó por un despeñadero en la mar, los cuales eran como 2000, y en la mar se ahogaron. Una historia conocida, pero reflexionando, ¿por qué será que nuestro Señor Jesucristo permitió que esos demonios entraran en los puercos, sabiendo perfectamente que esos puercos se iban a endemoniar y que se iban a despeñar y que se iban a morir? ¿No era esto una descapitalización para los dueños de los puercos? Claro que sí. Pero también era una gran desobediencia de parte de ellos estar criando puercos, sabiendo que pues eso está prohibido. Los puercos no fueron hechos para comerlos. Claro, todo lo que Dios hizo es bueno, pero cada uno para algo es bueno. Un caballo pues es bueno para montarlo, no para comerlo. Un burro es bueno para cargar, un buey es bueno para jalar el arado. Y un perrito pues es bueno para cuidar la casa, y un gato pues también es bueno. Sí, cada uno en su lugar. Los puercos pues ya sabemos para qué los hizo Dios. Todos los que hemos estado en ranchos vemos que son los encargados de la limpieza, los puerquitos, pero no para comerlos. Entonces, ¿por qué el Señor permitió? Pues porque esas personas estaban haciendo un negocio ilícito. Esto era a manera de reproche. El Señor les quitó su negocio. No hubiera sucedido así si en lugar de puercos hubieran sido unos borreguitos. Pues ¿a quién le hace daño unos borreguitos? A nadie. No hubiera recurrido el Señor a esto. Claro, el Señor se los había advertido. Primeramente, si tú obedeces mis mandamientos, dice el Señor, todo va a salir bien para ti. Sí, pero si desobedeces,
Bueno, dice, y será que si oyeres diligente la voz de Jehová tu Dios para guardar, para poner por obra todos sus mandamientos que yo te prescribo hoy, también Jehová tu Dios te pondrá alto sobre todas las gentes de la tierra, y vendrán sobre ti todas estas bendiciones y te alcanzarán cuando oyeres la voz de Jehová tu Dios. Bendito serás tú en la ciudad y bendito tú en el campo, bendito el fruto de tu vientre y el fruto de tu bestia, la cría de tus vacas y los rebaños de tus ovejas. No dice los rebaños de tus puercos. No, el Señor no está de acuerdo con la cría de puercos. Y también pues está la sentencia para los que desobedecen. Desobedecer a Dios, eso es muy grave. El pecado es tan grave, todo pecado tan grave, que nos impide la entrada al reino de los cielos. Aquí hay unas sentencias para los que desobedecen a Dios. Dicen, pero si no me oyeres ni hicieres todos estos mis mandamientos, yo también haré con vosotros esto, enviaré sobre vosotros terror, extenuación y calentura que consuman los ojos y atormenten el alma, y sembraréis de balde vuestra simiente, porque vuestros enemigos la comerán. Enviaré también contra vosotros bestias fieras que os arrebaten los hijos y destruyan vuestros animales. ¿Qué es lo que les pasó a los gadarenos? Que les destruyeron sus animales. Pues sí, ¿por qué? Porque estaban en desobediencia para Dios. Bueno, pues aquí ya llevamos 4 claves para la salud. Vamos a ver otra. Bueno, el Señor Dios nos da 2 claves juntas para nuestra salud. Pues es para todo, pero también incluye nuestra salud. Él dijo, mas este linaje no sale sino por oración y ayuno. Ya vimos lo de la oración, que es el punto número 2, pero también nos habla del ayuno. Todos los que nos hemos enfermado necesitamos recurrir a esta receta infalible, yo le llamo la receta infalible de nuestro Señor Jesucristo, oración y ayuno. La oración ya la vimos. Si alguno está enfermo, llame a los ancianos de la iglesia y oren por él, ungiéndole con aceite en el nombre del Señor Jesucristo. Bueno, aquí habla nuestro Señor Jesucristo del ayuno. Y esto es bueno. Aún los que no creen en Dios lo saben. Hay un libro que se llama El ayuno, dieta máxima, de Editorial Diana. Bueno, pues los vegetarianos también lo saben, los naturistas. El ayuno, claro, porque lo han experimentado, y principalmente nosotros como hijos de Dios, conocemos la palabra de Dios. Bueno, pues aquí hay que tomar este mensaje de nuestro Señor Jesucristo. El ayuno es bueno para nuestra salud. Ese es el punto número 5. Nos faltan 2, punto número 6 y número 7 están juntos los dos. Lo voy a leer. Cuando Daniel, siendo un jovencito, fue llevado como esclavo a Babilonia, allá el rey ordenó que algunos jóvenes de buen parecer fueran educados en las costumbres de Babilonia para que estuvieran en su séquito real. Y dice que a estos jóvenes, que eran 4, Daniel y sus 3 amigos, les asignaron una comida, según ellos, muy especial. De la comida del rey comerían. Cualquiera diría, pues eso es de lo mejor. Pues sí, pero ya bíblicamente no es de lo mejor, ese es de lo peor, porque pues ¿qué comen los reyes? Puras porquerías, o sea, productos del puerco. Sí, la mayoría eso es lo que comen. Y dice aquí en Daniel capítulo 1, versículo 8, y Daniel propuso en su corazón de no contaminarse en la ración de la comida del rey, ni en el vino de su beber. Pidió por tanto al príncipe de los eunucos de no contaminarse. Y le dijo, pruébate, ruego, tu siervo 10 días y denos legumbres a comer y agua a beber. Ahí están las otras 2 claves de la salud, las 6 y las 7. Legumbres
y agua. Bueno, hablando de legumbres, el punto número 6, la clave número 6, pues es lo mejor. Pues sí, claro que habiendo animales limpios que Dios permite comer, pues podríamos comerlos. Pero recordemos que no fue ese el plan original de Dios, porque el plan original de Dios, recordemos que les dijo, bueno, lo voy a leer, cuando el Señor Dios creó al primer hombre y a la primera mujer, les dijo: he aquí que os he dado toda hierba que da simiente, que está sobre la haz de toda la tierra, y todo árbol en que hay fruto de árbol que da simiente, seros ha para comer. Y también les dijo: de todo árbol del huerto comeréis. No les dijo de todo animal del huerto comeréis, sino de todo árbol del huerto. Pero ya después que pecaron y que fueron expulsados del paraíso, afuera del paraíso ya no había los frutos abundantes que había en el huerto del Edén, y entonces se vieron en la necesidad de matar para comer animalitos. Y Dios se los permitió siempre y cuando fueran animales limpios. Pero no era ese el plan original de Dios. El plan original de Dios es: de todo árbol del huerto comerás. Claro, podemos ahora comer animales limpios y eso pues no nos hará daño. Y esos frutos del huerto que ellos comerían, hay que tomar en cuenta que en aquel tiempo no se habían inventado las estufas, ni las parrillas, ni los microondas para cocer la comida. Entonces todo se lo comían crudo, así que pues si lo hacemos así, pues sería mucho mejor. Eso es el punto número 6. Y el punto número 7, pues es el agua. Sí, el agua, se ha dicho que es la mejor medicina, porque no se ha inventado una medicina mejor que el agua. En ninguna parte se ha inventado, porque el agua, ¿sabe usted quién la hizo? Bueno, ya sabemos que es el Señor nuestro Dios. ¿Y sabe usted para quién la hizo? Pues para nosotros, sus hijos, claro, también los animalitos, pero principalmente para nosotros. Entonces, si tomamos en cuenta estas claves para nuestra salud que el Señor Dios nos ha dado, pues conservaremos nuestra salud. Y qué bueno que las tomemos, porque el Señor Dios quiere que estemos sanos. El Señor Dios no quiere tenernos enfermos. ¿Quién va a querer tener unos hijos enfermos? Dios no quiere tener hijos enfermos. Dios quiere que estemos bien sanos para que podamos alabarle con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma y con todo nuestro poder. Estimado oyente, Dios le ama, Dios quiere sanarlo. Ponga en práctica estos consejos que le da nuestro Dios. Y bueno, pues si usted gusta, yo puedo orar por usted. Usted ore a Dios. Si ha pecado, pues pídale perdón a Dios para que la salud venga pronto. Oremos. Padre nuestro, Padre mío, te doy gracias, bendito Dios, porque me amas y porque me enseñas estas claves de la salud que es para mi bien. Señor, sáname. Señor, enséñame a conservar esa salud, que no vuelva yo a pecar, a desobedecer tus mandamientos, porque ya entiendo que eso me perjudica. Enséñame, Señor, a estar sano para poder alabarte con todo mi corazón, con toda mi alma y con todo mi poder. Padre Santo, te lo pido en el nombre de Jesucristo, mi glorioso, bendito y único Salvador. Amén. Dios le bendiga, estimado.